Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Démosle gracias al Señor por otro día más de vida agregado a nuestras vidas. Este maravilloso Dios que puso los latidos en nuestro corazón, gracias a la sangre que fluye, que es vida en nosotros. Agradecerle porque podemos seguir respirando, agradecerles por el aire que nos da la vida y entra en nuestros pulmones para que podamos seguir disfrutando de la vida y vida en abundancia que nos da todos los días nuestro Señor Jesucristo. Yo quería primeramente empezar a explicar un poco cómo empezó la predicación de Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista fue enviado delante de Jesucristo para anunciar que todos se arrepintieran, porque el reino de los cielos se había acercado? Ese hombre tremendo que como Jesucristo no tenía donde apoyar su cabeza en este mundo, no tenía lujos, no tenía aviones privados, no tenía auto, no tenía ropa, sandalias y no una túnica, sino como un vestido de piel de cabra o de camello. Hombre simple, hombre que puso su vida al servicio de Jesucristo. Vamos a empezar a desmenuzar cómo relata Isaías en el capítulo 40, primero en los primeros versículos a Juan el Bautista y después a nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 40 del 1 al 10, que dice lo siguiente: Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Queridos hermanos, estos versículos nos llaman a la reflexión a nosotros y nos dice que como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, como creyentes del Evangelio, que prediquemos la palabra, que estemos en tiempo y fuera de tiempo para que podamos tratar de ayudar a nuestros hermanos que están perdidos, porque acá lo dice claramente que nuestros pecados van a ser perdonados. En ese tiempo Jesucristo todavía no había nacido en la época de Isaías. ¿Y de qué manera Cristo iba a ser nuestro Salvador? A través de la cruz, dando la vida por todos nosotros y derramando la sangre, que es vida, y la es en abundancia. Seguimos. Vos que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Voz que clama en el desierto. Nosotros como hijos de Dios tenemos que clamar y predicar el Evangelio para que todo lo malo, todo lo torcido, todo lo áspero se disipe, se vaya, y entonces nuestros hermanos que no conocen al Señor Jesucristo puedan limpiar sus corazones de toda maldad, de toda inmundicia que hay en este mundo. Porque si usted se fija lo que está pasando afuera, es terrorífico. Póngase la mano en el corazón, hermano. Mire lo que está pasando afuera.
Mire lo que el príncipe de este mundo está haciendo con este mundo. Por eso nosotros tenemos que salir a ese mundo, que Dios lo llama desierto, porque está podrido en vida, salir a ese mundo para que esa pudridumbre sea derrotada y entonces florezcan entre el pueblo de Dios flores, un mundo mejor, un mundo divino, un mundo donde no haya iniquidad. Seguimos. Entonces se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Cómo habló Juan el Bautista? ¿Bajo qué circunstancias habló? Inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Acá lo dice claramente, toda carne juntamente la verá. ¿Por qué? Porque nosotros que somos los hijos de Dios tenemos que manifestar la gloria de Dios en nosotros. No solo predicando, sino en nuestro comportamiento, que es muy importante, para que los demás puedan entender y ver que el reino de Dios hace maravillas en el desierto, que somos nosotros. Pero Dios hace un manantial de vida en cada desierto. Vos que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir? A voces, que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella, ciertamente como hierbas el pueblo. Queridos hermanos, acá tenemos que reconocer que somos como la hierba. Nuestro paso por este mundo es fugaz. Yo cuando era chico pensaba, por ahí puedo vivir 70, 80 años. ¿Cuánto tiempo? Pero ¿saben qué? Ya tengo 67 años. Voy para 68 a fin de año. Y se ha pasado como el chasquido de estos dedos. Por eso, queridos hermanos, tenemos que tratar de predicar el Evangelio, de llamar al arrepentimiento, de tocar los corazones de quienes necesitan ser tocados, de quienes necesitan del amor de nuestro Señor Jesucristo. Porque este mundo no se soluciona diciendo nada más, ¡ay, qué buena persona que es Juan! ¡Qué excelente persona que es Pedro! ¿No? Podemos ser buenas personas, podemos dar diezmos y ofrendas, pero si no tenemos amor, no sirve de nada, porque la palabra, si no retiñe, no sirve, porque no tiene eco en nuestro corazón. Tiene que ser como la nota de una guitarra, ¿vio cuando usted la toca? Tiene que penetrar nuestro corazón como espada de doble filo. ¿Para qué? Para que nos haga discernir entre el bien y el mal. La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Queridos hermanos, ¿sabe lo que quiere decir acá? La hierba se seca, porque en un momento nos vamos a secar como la hierba y nos vamos a ir a dormir o nos vamos a ir a descansar después de nuestros trabajos en este mundo. Pero el versículo dice, cuando nos vayamos, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Nos vamos a dormir en esa palabra? Para que cuando el Señor Jesucristo venga la segunda vez, seamos llamados, seamos resucitados, como Él resucitó al tercer día,
y nos lleve con Él al cielo, donde estaremos 1000 años juzgando al mundo. Piénselo, hermano, piénselo. No se deje llevar por la locura de este mundo. No se deje engañar por el príncipe de este mundo. Fíjese, Jesús dijo, me voy a salir un poquito de contexto para poder comentar bien. Jesús dijo que vendrán falsos profetas. Fíjese la cantidad de falsos profetas que tenemos hoy en día. Gente que se hace llamar apóstoles, porque apóstoles no hay más. El último apóstol fue nuestro hermano Pablo. Hermanos y pastores que engañan a las ovejas adentro de las iglesias. Tenemos el caso de un pastor. No quiero dar nombres porque si no, no quiero empañar esta charla que yo tengo con ustedes. Este hombre, hablando de la cena del Señor, dijo que comer papas fritas y tomar Coca-Cola no es pecado en la cena del Señor. Indudablemente se cumplió la palabra del apóstol Pablo cuando dijo sinagoga de Satanás. ¿Por qué sinagoga de Satanás? Porque estos hombres son contumaces, son hijos del enemigo, que no profesan la palabra de Dios, no hacen florecer la palabra de Dios en los corazones de quienes no lo conocen, que ese es nuestro trabajo, tratar de ganar almas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque sin Cristo nada soy. Si Cristo en estos momentos me saca el aliento de vida, muero acá sentado en esta silla. Pero por la misericordia de Él, yo sigo subsistiendo y viviendo. Seguimos. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta con fuerza tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala sin temor. Di a las ciudades de Judá, ven aquí al Dios vuestro. Que con nuestras palabras podamos convencer a nuestros hermanos que vean la gloria de Dios. Que subamos a un monte como hizo Jesús para predicar el sermón del monte. La prédica más grande que yo he escuchado en mi vida. Prédica que me hizo emocionar. Cuando leí esas palabras, se me caían las lágrimas, hermano. Ojalá pudiéramos tener el 10% que tenía Jesucristo para predicar. El 10% para poder llegar a los corazones de quienes en estos momentos están sufriendo. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo dominará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Hermanos, vamos a tener que pagar algún día. Vamos a tener que pagar por todas las cosas que hemos hecho, tanto buenas como malas. Se van a abrir los libros y el libro de la vida también. Le recomiendo que trate de estar en el libro de la vida, porque es ahí donde usted va a encontrar la salvación. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, junto a su pecho los llevará y pastoreará con ternura a las recién paridas. Hermanos queridos, las Santas Escrituras nos trata de corderos a nosotros, porque es verdad, somos corderitos. Vamos detrás de quien nos dice la verdad, de quien nos dice la mentira. Y fíjese lo que dice, junto a su pecho los llevará. Como una madre, cuando levanta a su hijo y le da de comer por intermedio de su pecho,
Es ahí donde Dios nos tiene, nos ama, nos acurruca, nos da ese calor humano, ese calor espiritual que tanto necesitamos para llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo he titulado la prédica de hoy, Predicación de Juan el Bautista. Y ahora vamos a ir a Marcos 1, del 1 al 11. Veamos qué similitud podemos encontrar con lo que yo leí en Isaías. Marcos capítulo 1, del 1 al 11. Fíjese lo que Marcos escribe referente a la predicación de Juan el Bautista y compárela con Isaías 40, del versículo 1 al 10. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Acá Marcos está citando a Isaías 40, del versículo 1 al 10. Ya Isaías hablaba de Juan el Bautista antes de que Juan el Bautista viniera a este mundo. Es decir, profetizó que iba a venir un hombre de Dios, un hombre realmente semejante a nuestro Señor Jesucristo, que iba a abrir el camino para que Cristo viniera para la salvación del mundo. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Fíjense en la similitud con lo que yo leí recién. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Tenemos que enseñarle a la gente, tenemos que predicarle sobre Jesucristo. Tenemos que decirle que nuestro Dios reina, que nuestro Dios es el gran Salvador, porque si no tenemos a Cristo en nuestro corazón y nos morimos sin Cristo, vamos a ir al lago de fuego y azufre, hermano. No hay otro camino, hay dos caminos nada más, el bien y el mal. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Bautícese cada uno, pero no el bautismo que hace la Iglesia Católica, que es a una criatura que no entiende nada, recién nacida, que no puede discernir entre el bien y el mal. Le tiran 2 o 3 gotitas de agua y le dicen, ya está bautizado. No, uno tiene que bautizarse cuando es consciente, cuando toma la decisión de seguir algo que salve su vida. Jesús se bautizó a los 30 años. Fue para que Juan el Bautista lo bautizara. Y Juan el Bautista le dijo, vos me venís a pedir a mí que te bautice, vos me tenés que bautizar a mí. Pero Jesús le dijo, con amor, lo miró con amor y le dijo, vamos a hacer y cumplir la ley. Porque Jesús no vino a abolir la ley, vino a hacerla cumplir. Seguimos. Acudía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Sumergía completamente. ¿Qué significa la inmersión? Es una limpieza. Usted se sumerge en el agua y cuando sale del agua, sale limpio. El agua purifica, limpia, tanto por dentro como por fuera. Pero no es nada más bautizarse y después decir creo en Dios y ya está. No.
hay que perseverar, hay que estudiar, hay que predicar, hay que llevar el reino de los cielos por todos los rincones de la tierra. Como Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos, y que me serán testigos en todas partes del mundo. Seguimos. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y comía langostas y miel silvestre. Acuérdese, en el Antiguo Testamento, que también Aarón y sus hijos tenían un cinto de cuero, porque eran sacerdotes del Altísimo, y Juan el Bautista era sacerdote del Altísimo. Delante de los hombres, para los hombres, Juan era una porquería, no tenía ningún título, pero para Dios fue un gran sacerdote, un gran hombre de Dios, que preparó y enderezó las sendas y allanó lo áspero para que nuestro Señor Jesucristo siguiera ese camino. El camino del amor, de la paz, de la misericordia, del dominio propio, de la humildad. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. ¿Qué nos está diciendo Juan el Bautista acá? Jesús ya existía en la creación. Era miembro de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Fíjese qué profundidad que tiene este versículo. Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Y ese estrecho vínculo, porque Juan el Bautista y Jesús eran primos, se dio antes de que ellos nacieran. Cuando María va a visitar a la madre de Juan el Bautista, ¿qué hizo la criatura cuando dijo, María, estoy embarazada? Saltó de alegría dentro del vientre de la madre, porque sabía que el que venía atrás de él se bautizaba con el Espíritu Santo. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Queridos hermanos, nosotros acá podemos bautizar en agua, si somos pastores, ¿no? Los que están autorizados para bautizar son los pastores. Pero Jesús bautiza con el Espíritu Santo, que es el componente de la Trinidad. Ese es el que nos va a acompañar durante toda la vida y nos va a aconsejar que tenemos que predicar a nuestro Dios, que tenemos que entender que Jesucristo es el Rey, que Jesucristo es el Mesías y que Jesucristo tiene todo el poder para poder cambiar esto. El plan ya está determinado. Lea Apocalipsis, lea el libro de Daniel. Ya está determinado. Inexorablemente todo se va a cumplir. Y cuando todo esté en ruinas y destruido, ¿a dónde quiere estar usted, hermano? ¿De parte del bien o de parte del mal? Por eso nosotros tenemos la obligación de ser como Juan el Bautista, preparar el camino para el Señor, tratar de a nuestros hermanos para que ellos puedan confesar y limpiar sus vidas, enderezar lo que tienen torcido en sus corazones, allanar lo áspero que hay, porque con la aspereza de nuestros corazones no vamos a conseguir nada.
Pero si nosotros sacamos la pereza de nuestro corazón, vamos a conseguir miles de bendiciones hasta que sobreabunde de parte de nuestro Señor. Queridos hermanos, por último quiero decirles que Jesús siempre está esperando que usted le abra la puerta de su corazón. Que usted entienda que Él lo creó a usted. Él fue el que puso su embrión en el vientre de su madre y lo vio a usted formarse en oculto. Él conoce perfectamente cada parte de nuestro cuerpo, cada pensamiento que tenemos, cada cosa mala que hacemos o buena que hacemos. Dios la sabe de antemano. Por eso, Dios murió por todos. Al morir en la cruz, no hizo acepción de personas, como hace el mundo, que hace acepción de personas. Porque el Evangelio es para todos, pecadores y no pecadores. Queridos hermanos, gracias por haberme escuchado y oramos. Padre, gracias por todo lo que nos das, por todo lo que sos en nuestra vida. Yo, a la verdad, te debo mucho, porque hiciste maravillas en mi vida. Y yo sé que vas a hacer maravillas en la vida de los hermanos. Que te confiesen sus pecados y te entreguen su corazón a ti, para que tú los moldees a tu imagen y semejanza. Gracias por todas las cosas que nos das en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.